Ganó Gané Andrés yo. Caro. Estábamos dudando la procedencia de esos votos, Laura Ardila y yo. Laura, que es experta. Hay que invitar al Carter Center. Hola a toda nuestra audiencia de La Patria Boba. Feliz 2025. Que sea muy productivo para todos ustedes, que nos sigan viendo, que podamos aportar algo de sosiego a sus vidas en este mundo apocalíptico. Bienvenidos de nuevo, Laura Ardila. ¿Cómo te fue despidiendo el 2024? Ana, Andrés, a todos, no, súper bien. Pasado por frío mi fin de año, pero delicioso. Conociendo, lejos de mi casa, eso estuvo duro. Pensé que iba a estar un poquito menos duro, pero siempre. Es que esta época es muy tramposita. Entonces, sí me dio guayabo no estar cerquita de mi mamá, pero estuvo delicioso. Muy merecido descanso. Y Andrés Caro, ¿cómo le fue? Bien, Laura, un saludo. Anita, feliz año para toda la gente que nos ve, que nos sigan viendo se puede decir, este año. cuando se dice feliz año, todo sí, enero. Hasta marzo. Bueno, me parece Hasta muy marzo. bien. Que sea feliz, ojalá sí, que así sea. Queremos entonces muy rápidamente contarles quién ganó los premios de La Patria Boba. Ganó Gané Andrés yo. Caro. Estábamos dudando la procedencia de esos votos, Laura Ardila y yo. Laura, que es experta. Hay que invitar al Carter Center, ¿cómo se llama? Laura es la periodista también. Una de tus especialidades es el periodismo electoral también, ¿cierto? Sí, además me encanta, me fascina, o sea, digamos, es muy dramático y doloroso, pero me lo gozo periodísticamente porque es muy, muy folclórico y sobre todo en el Caribe colombiano. Entonces, si lo hubiese puesto, de hecho, le hubiese pedido ayuda como al ñoño Elías, me aparecen votos en España, por los míos, yo perdí en todo. Cuando yo estaba en 10º, gané la personería del colegio. Y después en el anuario, mis mejores amigos, que siguen siendo mis mejores amigos hoy, es increíble, escribieron que yo había comprado esa lección, ¿pueden creer? Con dulces. No es difícil de creer que se compre una lección a personero. ¿Cumpliste todas tus promesas? No cumplí ninguna. Pero no me robé las elecciones. Válido, o sea, fui y ganaste digamos, prometiendo el gym day y la piscina. No, es que ya lo teníamos. Es un colegio. Es que no había nada que hacer, ya todo estaba dado. Ya tenían demasiadas cosas, ese era el problema. Bueno, rueden los ganadores, por favor, señor productor Carlos. ¿Cuáles fueron? El patriota bobo del año fue Gustavo Petro. Yo creo que igual esa era una súper buena nominación, en verdad, porque sí recogía mucho el espíritu de lo que es la patria boba, ¿no? La incapacidad de llegar a un disenso. Entonces, sí, yo creo que el resto condensaba, el resto de los candidatos se resumía bien en además, Polo Polo había ganado el año pasado. Es verdad. Yo lo volví a nominar, sí. Ana, yo el año pasado, no lo detesto, me causa mucha curiosidad su odio. Siguiente, por favor. No, pero espérense, quiero que volvamos al anterior. ¿Qué? ¿Podemos recordar quién lo nominó? Andrés Caro. Listo. Siguiente. Siguiente. Katy Jubinao. ¿Quién la nominó? Andrés Caro de nuevo. Pero habla de la falta de criterio de tus votantes. Con el perdón de los votantes. Y mucha gente decía en los comentarios que qué horror Katy Jubinao, y que como íbamos en Instagram me salió un montón de gente diciendo que cómo íbamos a nominarla a ella. Bien. Bueno. Mi público son los discretos, los que no comentan, pero los que, dada la oportunidad, votan. Como la derecha, muchacho. Exacto. Bueno, qué sorpresa. Siguiente, Loredo Llorente. Esta fue de Santi, ¿no? Santi, nuestro gran productor. Estuvo bien. ¿Cuáles eran los otros nominados? El regreso de Benedetti. No me acuerdo cuáles eran los otros nominados. Sí, pero este fue un gran escándalo. Y se rompieron muchas cosas para el gobierno después de eso, como lo dijimos. ¿Qué más pasó? ¿Quién más ganó? Adelante. Centralista. Este fue tuyo, Lau, ¿no?
Ah, no. No, el mío fueron los medios. ¿Este fue de Santi? Uy, Santi y Andrés Caro van empatados. Ahorita al final de los comentarios muestras tu cara, Santi, porque hay gente diciendo que quieren verte. Todos quieren verte. Bueno, ministerios del gobierno Petro, centralistas, es cierto el Yo creo que argumento esa de... es injusta, pero bueno. Se ¿Por le ve el qué? culo al gato. Porque yo no creo que los ministros o sea, no creo que particularmente estén siendo más centralistas que el resto de ministros Sí. que han pasado. Ahora bien, si fuera incompetente del año, De hecho, recordemos, claro, pero no era ese, recordemos que el proyecto para reformar el sistema de participaciones de un ministro petrista, de Petro, de Cristo, o sea, impulsado por él. Y él es de Cúcuta, además. Y él es de Cúcuta. Un centralista no central. Típico Manzanillo en región y estadista en Bogotá. No, es Manzanillo en región y Manzanillo en Bogotá. Pero un poquito más, o sea, no pues se pone más el vestido cómodamente de estadista en Bogotá. Sí, pues, ¿no? pero Con los almorzando medios con Juan y Manuel eso. Santos y con el Hatch, sí. Yo tengo, a mí me cae bien Cristo, o sea, yo sé que es un político, pero le reconozco algunas virtudes. Sí, las tiene. Como político tiene grandes virtudes. Sí, sí, yo creo que él representa esa complejidad de la política, de ser política, de hacer la realpolitik, con todo lo que eso implica y al tiempo sobre eso sacar cosas interesantes como la ley de víctimas. Sí, yo creo que es un tipo que cree en cosas, que eso es raro también en los políticos. Y cree en sí mismo porque dicen que se va a lanzar a la presidencia. Bueno, ¿qué más? ¿Quién más ganó? Vorágine ganó los toros de ficha. Este fue Santi. Y se ganó Andrés Caro Santiago. Vorágine se lo merece, la verdad que sí. Merecido, sí. Muy merecido. ¿Tenemos algo más? No, eso era. Bueno, entonces hoy queremos hablar de dos cositas, un tema un poco más corto que no podíamos no mencionar y otro un poquito más profundo. El primero es el escándalo que surgió porque en Medellín se han hecho desde hace mucho tiempo unos grafitis de protesta social, de memoria, de diferentes colectivos, y había dos específicos que uno era la cara de Álvaro Uribe, o pues parecía la cara de Álvaro Uribe como casi como una calavera, diciendo, ¿qué era lo que decía? Las cuchas tenían razón. Sí, bueno, ese era otro, pero el de Uribe decía, okay, yo di la orden. Ahorita en producción lo podemos meter al final. Y decía también uno que decía, las cuchas tenían razón, es decir, haciendo una referencia a los colectivos de madres, en especial las madres que han denunciado el fenómeno de los falsos positivos. Y esto pues con todo el contexto de que se descubrieron restos humanos por fin en La Escombrera, que se hablaba muchísimo, una montaña gigante que hay en Medellín, en la que dicen que era un botadero de las víctimas del conflicto, de todo tipo de víctimas. Y mientras estábamos en vacaciones, un grupo de la JEP, de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, empezaron a encontrar por fin restos de humanos en La Escombrera. Y pues es una confirmación horrible de mucho de lo que ha pasado ahí. Y también se dice que pueden ser víctimas de la Operación Orión, que es una de la operación que comandó Marta Lucía Ramírez como ministra de Defensa y Álvaro Uribe como presidente, muy poco después de ganar, como diciendo vamos a traer el orden a Medellín y vamos a sacar a esta gente de las comunas y vamos a imponer el Estado de Derecho. Siendo alcalde Luis Pérez. Siendo alcalde Luis Pérez, y lo que impusieron pues fue muerte y desapariciones forzadas y tortura. Entonces pasó eso y el alcalde Fico de Medellín decidió mandar a tapar los grafitis, los cubrió de gris, y decía su argumento, un corto argumento muy sucinto en Twitter, que pues le parecía que eran feos y que él tenía como derecho a organizar la ciudad y que el graffiti era una forma de desorganización. ¿Tú cómo ves esta intervención, Laura Ardila? Pues es lamentable, evidentemente, y es como al final la vieja disputa por la memoria, que es tan dura y que es tan dolorosa
sobre todo porque en contextos así no suele haber verdad ni justicia, y lo que la gente, las muchas víctimas claman, y esto no es una opinión, esto lo dicen las propias víctimas, es al menos déjenme la memoria, respeten la memoria. O sea, por eso una agresión a la memoria es tan dura y es tan doblemente revictimizante. A mí me parece impresentable Fico y su alcaldía, creo que no tiene ninguna justificación. Yo estuve en la escombrera, o sea, yo recordé que estoy muy vieja con eso, pero que hace 15 años para El Espectador, cuando pues trabajaba de planta en El Espectador, tuve la oportunidad de ir y para sentarme aquí a hablar con ustedes la busqué, no me acordaba el título y se titulaba La verdad escondida, enterrada en la Comuna 13. Y recordé que hablé con una de las madres que ahorita está reclamando a este gobierno local haber hecho esto con María Gloria Holguín, que en ese momento llevaba 8 años diciendo e insistiendo que a su hijo Carlos lo habían enterrado en el marco de la Operación Orión. Él desapareció unos días después de que comenzara la Operación Orión, lo habían enterrado ahí. Entonces, es muy insultante que esto pase. Al final, también lamento que se esté politizando, ¿saben? Que al final termine, que cualquier reclamo serio y justo de las víctimas termine un poco montada a la izquierda de manera politiquera sobre el tema. Creo que lo ensucia un poquito más. A mí, yo he estado reflexionando mucho sobre el tema de la memoria porque he tenido la oportunidad de estar recientemente en España, y España me parece un ejemplo muy doloroso de lo que ocurre cuando se dan estos golpes a la memoria, ¿no? O sea, a mí me impresiona cómo España es primer mundo frente a Colombia en todo, menos en los asuntos de memoria. España es un país que este año va a conmemorar los 50 años de la muerte de su dictador, de Franco, en un contexto en el que todavía en algunos lugares públicos no está bien visto decir la palabra fascista, o en donde todavía hay una pelea por la memoria de personajes tan importantes y tan dignos como Miguel Hernández, que fue asesinado por esta dictadura. Entonces, sí, es como al final es esa reflexión, es triste, ¿no? Es como desesperanzador que eso siga pasando, y creo que no hay que dudar en pararse a rechazar esto. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, Andrés Caro, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿te parece que el graffiti es un factor de desorden social que además debe ser reprochable? A mí no me molestan los grafitis y me parece bien que se haga memoria y crítica social con el graffiti. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Laura y estoy de acuerdo con la mayoría de cosas que dijo Laura. Yo estuve leyendo un poco de cómo ha sido lo de las órdenes de la JEP con la escombrera en las alcaldías y hay que reconocer que fue también en la alcaldía actual que se han hecho estas excavaciones y exhumaciones por mandato de la JEP, o sea, se están cumpliendo los mandatos de la JEP. Creo que hay que evitar también, o sea, me parece que lo de Federico Gutiérrez de tapar estos grafitis fue un gran error que tiene todas las connotaciones que Laura acaba de decir y las comparto, pero precisamente por lo último que decía Laura, de evitar la polarización y la politización no la politización, digamos, la politización partidista de estos conflictos, porque políticos siempre son. Creo que hay que decir, este señor cometió un error, la alcaldía cometió un error, pero al mismo tiempo ha estado cumpliendo las órdenes de la JEP en la escombrera y respecto de la Comuna 13 en la Operación Orión, que fue una operación terrible en la que el ejército, la policía y el paramilitarismo estuvieron de la mano. Hay unas fotos de Jesús Abad Colorado increíbles que muestran a unas personas de camuflado y con tapado y con ¿cómo se llama eso? Con Pasamontañas. Máscara, pasamontañas. Entonces, a mí estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Me pareció un error, pues no un error, me pareció una manipulación del presidente de la República decir que tapar este graffiti era el fascismo, que es lo que es su enemigo de siempre. Pues mejor dicho, a uno puede gustarle, puede no gustarle los grafitis, pero las autoridades municipales en Colombia tienen el derecho y
la facultad de tapar grafitis. Uno puede decir que no lo deberían tener, listo, tengamos ese debate, pero ejercer un poder legal para tapar un grafiti puede estar equivocado, como yo creo que es el caso, pero no es el fascismo. Y me parece que hay que tratar de tener una discusión, no en este caso, pero una discusión pública en que las palabras tengan sentido, en que las palabras que usamos y los epítetos que usamos tengan sentido. En Twitter yo puse esto no es fascismo, alguien me dijo, entonces usted cómo le dice al negacionismo, pues al negacionismo digámosle negacionismo, no le digamos fascismo, digámosle lo que es tapar la memoria, lo que Laura acaba de señalar, a eso digamos de tapar la crítica social, tapar la oposición, listo, eso sí es, pero fascismo no es tapar grafitis, puede que a uno no le guste, a mí no me gusta que tapen esos grafitis, pero no es fascismo. Entonces, pues para resumir, totalmente de acuerdo hasta con lo que dijo Laura, con lo que tú dijiste, Ana, pero me da mucho miedo que empecemos a decirle a cualquier persona fascista, como antes en otras épocas de Colombia, a la oposición se le decía guerrillero o comunista, y eso no le sirve a nadie una conversación pública sin matices. Sí, quiero preguntarte algo sobre ese como calificativo de facho al final. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que es cierto que Petro tomó esto como oportunistamente para además ahondar en su pelea que tiene con Fico, porque Fico salió en El Colombiano y dijo que Petro detestaba Medellín y detestaba Antioquia y que hacía todo en contra de ellos. Entonces es como ellos están aprovechando esto como para echarse cosas, pero yo creo que eso es secundario frente a la actuación inconstitucional de Fico. Yo no creo que una autoridad municipal tenga la potestad de tapar un grafiti, pero sí es un debate constitucional que hay que dar. Y hay tutelas, hay muchas tutelas de la Corte Constitucional al respecto. A mí lo que me impresionó es que Fico es un tipo muy simple. Cuando él transmite, y la gente cercana a él dicen pues que él no es un tipo, seguramente es audaz y tiene otras virtudes, pero pues así que uno diga qué inteligencia, no, eso no es lo que transmite. Y entonces, pero él se paraba en un discurso que era los grafitis son como desorden social, y eso me pareció interesante porque esa es como la gran teoría de la sociología, de la criminología, de la teoría de los vidrios rotos, que se superó hace mucho tiempo, y era, si tú dejas un carro destartalado en una calle, vuelves a las 2 semanas y el carro ya no tiene ruedas, a las 3 semanas entonces ya le sacaron lo que había por dentro, y el desorden llama más desorden social, que era toda la política pública de criminología, por ejemplo, de Giuliani en Nueva York, que dijo, vamos a arrestar a cualquiera que se huele que no pague el metro, que se huele el metro, y vamos a arrestar los pequeños consumidores y portadores de drogas de un pedacito de marihuana, porque esas pequeñas gestos de desorden social llevan a más desorden social. No, tengo casi certeza de que no creo que Fico haya consultado esa teoría en los libros, pero sí es algo que como que están detrás de eso, vamos a imponer el orden, y eso también es muy paisa, es un discurso muy paisa. Entonces yo creo que hay gente a la que sí le resuena eso. Yo le explicaba a mi hija el grafiti, a mí me encanta el grafiti, tengo en mi casa, y ella a veces me dice, pero ese es grafiti como mirando manchas en la calle. Y es difícil eso, porque pues yo no sé, de pronto hay unos que son muy lindos, muy elaborados, y hay otros que es una firma, solamente una firma, pero esa firma puede significar muchas cosas. Me parece una de las formas artísticas más interesantes que hay, y en Colombia es muy importante preservar el graffiti, o auparlo, digamos, protegerlo, porque nuestras expresiones artísticas son precarias, es una industria que está desprotegida, que es desigual, el acceso a la misma es difícil para la mayoría de personas, etcétera. Entonces, no sé, me pareció pues muy flojo lo que hizo Fico, es inconstitucional y es una falta de respeto, como que vean cuántos en los últimos meses manifestaciones públicas hemos tenido en contra de las madres del conflicto. Es muy triste, es muy duro, como que es realmente una cosa desalmada, coger a las madres y violentarlas de esa manera. Y ha pasado pues en muchos lugares de América Latina. Entonces, Fico, bueno, la buena noticia es que estaban ya pintando de nuevo el graffiti. Y tengo entendido que hay varias organizaciones de libertad de expresión, incluyendo la mía,
detrás de tal vez una tutela contra esa decisión del alcalde. Vamos a ver qué pasa. Eso fue lo que pasó con Fico en Medellín y con los grafitis. Y yo anotaría algo chiquito, y es que con el tema de que él, yo no creo que él esté convencido de que traiga el orden borrarlo. Yo creo que particularmente el mensaje del graffiti es fundamental en la ecuación, ¿no? Porque me acordé que no sé qué tan verídico, y lamentaría estar diciendo un dato no verificado, o sea, digamos, si resulta no real, pero que hay un graffiti de Pablo Escobar que no han borrado, ¿sabes? Entonces, yo sí creo que no es el graffiti, o sea, en el caso de Fico, pues yo creo que hay suficiente evidencia para pensar que claramente el mensaje era lo que incomodaba. Total. Yo tengo una pregunta práctica. ¿Ustedes creen que es una decisión del alcalde borrar el graffiti en la práctica? ¿Como que él dijo borren eso? ¿O es como un comité por allá en una secretaría que tomó la decisión? No sé. Entiendo que cuando hizo registro de la noticia hablan de funcionarios. Lo que pasa es que la responsabilidad política al final... Totalmente. Estoy de acuerdo que la responsabilidad es del alcalde. Sí. O sea, yo no creo que Fico sea tan microgerente o tan desocupado como para decir borren esos grafitis. Que también pudo haber pasado, no sé. Pero yo sí creo. No, pero yo creo que es menor, Andrés. ¿Por qué te parece que sería? O sea, creo que es menor si lo dijo él o lo dijo un funcionario, si lo decidió él. No, o sea, es una decisión de la administración que Ana dice que es inconstitucional. Yo tampoco me voy a poner la tutela en contra de la tutela de Ana, pero tengo como algunas dudas sobre la inconstitucionalidad. Pero no, es solo como por la pregunta de si es el alcalde el que toma las decisiones o no. La responsabilidad política es claramente de la administración, y la cabeza de la administración es el alcalde, claro. Yo sí creo. Yo creo que eso es algo que molesta mucho, y era una calle muy transitada en Medellín, y Fico se debe completamente a Uribe. Y yo sí creo que deberían borrar todos los grafitis de Pablo Escobar. Así, lo digo así, en este debate sobre la libertad de expresión que estamos teniendo con Ana. Yo no creo que deberían borrar el de Pablo Escobar. O sea, si hay un sector de la comunidad que reivindica, además tengo entendido que es en el barrio Pablo Escobar o en una montaña que se llama Pablo Escobar. O sea, hay un sector de la comunidad paisa que reivindica a Pablo Escobar a pesar de ser lo que fue. Y eso es complejo. Yo no creo que debería borrarse ese graffiti, que se haga uno al lado tal vez o en otro lugar mostrando el monstruo que era. Sí, yo creo que tendríamos que preguntarnos por qué alguien lo pone. Yo hace poquito en España entré a una peluquería de latinos y había un gran dibujo de Pablo Escobar, y es común acá. Claro, y es un producto mercantilizado, ¿no? Como la foto de Pablo Escobar, esa foto famosa que salió en El Espectador, la única como foto policial que hay de él, y se vende mucho eso, y yo creo que eso es triste, pero silenciarlo es inocuo, me parece a mí. Te voy a regalar un afiche de no, Pablo. Pues cualquier cosa que usted me regale se la recibo, pero no, yo sí odio ese man, pues digo, me parece pero es que deberían tapar todo. Yo también, pues no lo odio, me parece repugnante que haya existido y todo lo que hizo, pero pues existió. Sí, pero pues es que borrar un graffiti no significa que las cosas no existieron también. Bueno, vamos a hacer grafitis de la patria o un día encapuchados. Deberían hacer. Pero volvemos al tema de la memoria al final. O sea, lo de Pablo Escobar también es pura falta de memoria en sus justas proporciones, ¿no? Claro, pero ahí está la cosa, como por ejemplo, en Alemania nunca por hacer memoria pondrían grafitis de Hitler. Ponen otro tipo de grafitis para hacer memoria. O sea, lo de poner un grafiti de Pablo Escobar, lo que es una reivindicación de Pablo Escobar, no nos digamos mentiras. El famoso. Sí, eso Andrés tiene razón. En Alemania entiendo que por ley no podrías poner nada de Hitler. No, porque pero van a poner una tutela. No, porque hay una ley y creo además que es una enmienda constitucional, pero está prohibido hacer apología al genocidio.
y ellos, las cortes allá han interpretado pues que cualquiera de esas manifestaciones es una apología al genocidio. En el mundo de la libertad de expresión, ese caso alemán es interesante y como específico, y la justificación de ellos es que allá la sociedad civil fue muy propensa a esa idea, porque lo que pasó, y para los alemanes es duro reconocerlo, pasó también pues porque era un sentimiento, el antisemitismo era un sentimiento generalizado que propulsó, por supuesto, el gobierno democráticamente elegido de Hitler. Entonces, esa es la justificación para prohibir ese tipo de manifestaciones, pero hacen memoria todo el tiempo, como dice Laura, sobre lo que pasó y la responsabilidad de cada uno de ellos sobre lo que pasó. Bueno, ese es un tema muy interesante. Ojalá hagan otro graffiti y sí, estoy de acuerdo, siempre las cuchas tenían razón. Las mamás siempre tenemos la razón, quiero decirles. Es una cosa infalible. Y hablando además de abusos, queremos entonces hablar también de cómo describirías tú este tema, Laura. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Porque Laura dijo, hablemos de Bukele, y después dijimos como es un poco más amplio que Bukele. Sí, es que yo creo que por evidentes razones pues afectivas, de intereses, de proximidad, a la hora de hablar de autoritarismos, de dictaduras y de abusos en América Latina, pues siempre nuestro medidor es Maduro. En Colombia, perdón, es decir, en Colombia nuestro medidor para hablar de eso es Maduro y nuestro medidor en el marco de la polarización, ¿no? Entonces medimos a los políticos es a ver si usted se atreve, si va a hablar en contra de Maduro o no, y todo el tiempo al presidente se lo estamos reclamando y eso está bien. Pero tendríamos que hablar también más del resto de abusadores, de dictadores, de autoritarios que tenemos en la región, que están haciendo cosas muy graves, con el agravante de que no hablamos lo suficiente de ellos. No hablamos lo suficiente de ellos ni en Colombia ni en el resto del mundo y pues tenemos ahí a don Daniel Ortega con su señora esposa Rosario Murillo, la emperadora, que van a cumplir 20 años controlando todos los poderes estatales, que han hecho exiliar a más de 200 periodistas en estos años. Y tenemos por supuesto, a Cuba y tenemos a Bukele, que me parece interesante porque evidencia la hipocresía de la derecha que critica y que habla de Maduro y que reclama por el tema de Maduro en Colombia, ¿no? Bukele me parece un fenómeno interesantísimo, no solo, digamos, por eso también me parece por complejo a la hora de cubrirlo. Es que es este personaje que tiene, o sea, es impresionante los niveles de felicidad que la gente en El Salvador tiene con este personaje. Y es muy impresionante el costo que tiene para los pocos periodistas que se atreven a hablar de los abusos de un gobernante que está mandando en su país desde hace 2, 3 años bajo un régimen de excepción, que tiene presas a una cantidad de personas sin garantía, sin derecho a un abogado, con muchas muertes contadas, bajo custodia carcelaria. Entonces creo que Bukele me parece fascinante como tema y creo que tendríamos que hablar más de él y por eso propongo que hablemos de él y de los otros también. Sí, y es como que ahorita también iniciamos el año con pues lo que en mi opinión es la conclusión de un golpe de Estado que dio Nicolás Maduro en Venezuela. Se posesiona ante la Asamblea Nacional y ante toda su gavilla partida de bandidos con los que gobierna. Y pues la represión en Venezuela incrementó impresionantemente, líderes y defensores de derechos humanos y desaparecidos por el régimen. Y entonces empieza uno a pensar como la gente, hay muchos sectores silenciosos, tratando de relativizar la cosa. Desde el petrismo hay mucha gente tratando a mí me impresionó en Twitter, pues toda la gente que pertenece tanto orgánicamente como a las bodegas, como tratando de dar razones de que no, pues sí, bueno, no nos gusta tanto Maduro, pero Colombia es terrible también. Y Uribe era un paramilitar también. El profesor Mauricio Jaramillo, según la parlamentaria Mafe Carrascal, nos está explicando la diferencia entre autoritarismo y dictadura. Entonces, que Venezuela era autoritaria, pero no una dictadura, no estoy de acuerdo, me parece, seguramente no entiendo todas las teorías que conoce el profesor Mauricio Jaramillo, pero
Bueno, de pronto un día podríamos invitarnos a que nos dé una clase. ¿Tú estás de acuerdo, Andrés Caro, ¿Con qué, Ana? con invitarlo? Pues teniendo en cuenta que uno tiene la libertad fundamental de hacer lo que se le dé la gana en su casa, y yo siento que que la Patria Boba es en parte mi casa. Yo no quisiera invitarlo, pero pues porque me parece que es un charlatán, un tamaño charlatán, pero bueno, si lo quieren invitar ustedes, yo difiero a las mayorías. A mí me parece que es un tipo inteligente, pero como que se ha visto públicamente su fanatización. Pues es un tipo que sabe de historia y que sabe de teoría política y defiende unas cosas que son absurdas. El otro día puso una foto de Chávez como el gran comandante o algo así. Y era como, no sé, Sí, es es una que persona. a mí me parece como irrespetuosa esta gente que, pues, que pasa por analista para embutirle pues, a muchos incautos como sus sesgos ideológicos, ¿sabes? Yo debo confesar que digo esto sin conocerlo a él, o sea, no lo estoy diciendo directamente por él, pero es la impresión que tengo de él no lo sigo ni siquiera por lo que llega, por las polémicas que se arman alrededor de él. Siempre sí, me parece un personaje, pues que yo escucharía, contrario a Andrés, yo sí lo escucharía, pero sí, quizás una única vez, no sé porque no sé si se confirmaría eso que estoy diciendo, que es... No, a mí me parece interesante. Si quiere venir y tiene el tiempo suficiente, tenemos el tiempo suficiente para poderle hacer preguntas, me estaría de acuerdo. Sí, pues claro, a eso lo invitamos. Eh, me parece que es un ejercicio interesante, mucha gente lo sigue fervorosamente. Y yo sí quisiera preguntarle una cantidad de cosas que yo sé que él sabe, porque él es profesor de la Universidad del Rosario. Y públicamente no las defiende. Bueno, pero nos estábamos desviando en Mauricio Jaramillo. Sí, mucha gente en Twitter justificando la dictadura, básicamente. Literalmente eso fue lo que hicieron. Bueno, en Cuba tenemos también una dictadura que tiene ya 70 años. 70. Y entonces, 65. Miguel Díaz-Canel, que es el último agente de los Castro en Estuvo poder. con Por lo Ortega menos el más en la reciente. autojuramentación de Maduro. Exacto. Estaba Miguel Díaz-Canel, estaba Ortega, y Santiago nos pone en el chat, fue elegido en 2018. La represión en Cuba también, pues obviamente históricamente siempre ha sido impresionante, pero últimamente ha sido también muy fuerte porque en Cuba hay unos apagones, están dándose unos apagones de energía que tienen a la isla en la oscuridad, tanto poética como fácticamente. Entonces, sí, yo creo que hay mucha gente, a mí me decepciona mucho en Los Danieles, tuvimos a Catalina Botero, a mí me hizo pensar mucho, ella hizo una intervención en el Congreso de la República hablando sobre la dictadura en Venezuela y ella simplemente, porque ella es una mujer muy pegada, como muy pragmática, pegada a los hechos, por eso ella también es una defensora de periodistas, y ella decía, mire, les voy a leer los informes de lo que está pasando en Venezuela, y al final era como, yo no entiendo por qué hay un sector de Colombia, de la sociedad civil y en general de América Latina, en Argentina también pasa lo mismo, y en Chile están como negados a decir esto es una dictadura y la repudiamos. ¿Tú por qué crees? Bueno, puede haber muchas razones obvias y otras no tan obvias, ¿no, Laura? Sí, pero en todo caso a mí me parece que en el fondo, por mucho que nieguen la palabra dictadura, o sea, al final hay un juego al final con la palabra, mucha trampa argumentativa y tal, pero yo creo que no hay pocos, no sé, la gente comunes, pero hay pocos que en la política colombiana se atreven como a salir en defensa de Maduro y de lo que pasa en Venezuela, en todo caso, o sea, lo que hacen es como que critican un poquito y medio justifican, pero nadie lo defiende. A mí el tema de Bukele lo mencionaba, era por esa complejidad que te implica, por ese reto mayúsculo que implica analizar a un gobierno como Bukele, y es que a mí sí me parece asustador que en el mundo, y yo no sé si eso vaya a pasar a partir de Trump,
pues lo que se va a implementar es como una democracia como muy medida al final por los resultados, una democracia bueno, de procedimiento, perdón, a ver si te sale procedimentalista. Esa, tal cual. Que al final vale como muy mediada por los resultados. Eso me parece asustador y lo de Bukele me parece como muy digno de análisis y de mirarlo por eso, por complejo, por los retos que implica. Lo de Maduro al final quedan en eso, ¿no? Quedan en una defensa de, digamos, que es dictadura, que también es lamentable, que también es irrespetuoso con la cantidad de víctimas y la gente que está padeciendo la represión, pero en última yo siento que hay un consenso más o menos general en rechazar, ¿no? El tema. Sí, es cierto. Por lo menos no, aunque no digan nada, tampoco salen a defenderlo. Ah, bueno, tenemos este gran mapa que nos trae Santiago sobre democracia. Hay muchas mediciones sobre democracia en el mundo, regímenes autoritarios y fíjense, pues obviamente Rusia y China, la mitad del mundo no vive en democracia. Nosotros somos una democracia deficiente y los regímenes híbridos son como los en los que hay democracia, pero pasan cosas como, no sé, cooptación de una rama del poder público o un discurso antidemocrático contra la prensa insistentemente, persecución contra la prensa. Turquía es un ejemplo de eso. Me pareció diciente, pues que aquí ponen a México. Impresionante ese mapa. ¿Cierto? Impresionante. Y miren las democracias plenas, que también uno pensaría, bueno, ¿qué significa eso para la gente que vive en esos países? Este pedazo gris, ay, perdón, vuelvan al pasado, porfa, Carlos. ¿Ese pedazo gris es Groenlandia? Sí, lo que Trump quiere comprar. Es que es tremendo. De hecho, según ese mapa debería ser una democracia plena, porque es de Dinamarca. Pues digo, sí. Vamos a ver qué dice Pero Trump. en nuestra región, es que no alcanzo a ver, está rojito, sí, claro, ahí está Centroamérica rojito. Exacto, sí. Cuba, Venezuela, Centroamérica. Y abajo está, bueno, yo no sé, yo creo que esto está desactualizado. Yo diría que yo pondría a Chile. No, sí, Chile está por encima de. Sí, Chile está en azul. Sí. Esta es otra. Aquí ya no nos ponen como régimen híbrido. No nos habían puesto. Régimen híbrido es Perú. Democracia imperfecta. Bueno. Andrés Caro, sabemos que te tienes que ir. Díganos, por favor, ¿tú qué piensas del tema de Bukele? Porque si hay mucha gente desde la derecha que, pues, que les parece. Yo igual no sé, Laura, ¿tú crees que esas mediciones que salen de aprobación de Bukele en El Salvador, o sea, qué tan posible es hacer periodismo serio con eso? Es que allá no hay ya periodismo, el Faro les tocó irse a Costa Rica. Pero los del Faro viven allá y o sea, el domicilio, digamos, en términos administrativos y legales está en Costa Rica del Medio, pero ellos viven allá y viven muy perseguidos y viven muy acosados, les tienen causas judiciales abiertas y aún así siguen remando y siguen haciendo periodismo, me parece de lo más destacable, porque es bien difícil hablar, o sea, en periodismo hablar del malo nunca será fácil, pues, pero, ¿sabes? Cuando es que me pasa a mí, y no sé si ustedes en las columnas lo han vivido, o sea, cuando uno habla de la gata, pues, del turco Ilzaca, del hombre Malboro, o sea, no, ¿quién te va a decir algo en contra de eso? ¿No? Pues, por supuesto ellos, pero en general la gente lo recibe bien. Es que a mí me parece como muy desolador para un analista, para un periodista, para un contador de historias, es hablar de una cosa que tú sabes el costo que está teniendo para una sociedad o que tú lo intuyes o lo puedes señalar y que la gente aún esté dispuesta a pagar ese costo porque está dando resultados.
Me parece que es muy duro, me parece que es muy duro y me parece que es un espejo en el que tenemos que mirarnos. En Colombia tenemos pues ahora que este año ya arrancamos pre-campaña, tenemos una representante del buquelismo que lo publicita muchísimo, que es Vicky Dávila, sin ningún recato. Y más de Cabal. Sí, por supuesto. Pero bueno, digo, recientemente Vicky lo sacó en portada y tal, y me pareció muy hipócrita y como sí, como muy descarado verlo en estos días con lo de la autojuramentación de Maduro, trinando y hablando pues de la dictadura de Maduro. ¿Cómo lo ves tú, Andrés Caro? ¿Te gusta Bukele? No, aunque muchas personas que oyen esto piensan que yo soy un conservador buquelista, yo realmente me considero un liberal y como liberal detesto lo que Bukele es y lo que Bukele significa. ¿Y qué significa ser un liberal? Que uno cree que las personas tienen, por ser personas, unos derechos y unas libertades que son inviolables. Y este es un régimen que se ha construido sobre la violación de derechos. Y ser liberal significa que hay separación de poderes. Y en El Salvador no hay separación de poderes, pues es un presidente que invadió el Congreso con fuerzas armadas. Entonces a mí no me gusta Bukele. Siento que yo también veo con mucha preocupación como la complacencia, sobre todo de las élites económicas del mundo gringas con la antidemocracia, digamos, o la democracia iliberal, la democracia no liberal, un poco basado en la filosofía de un inversionista gringo que se llama Peter Thiel, que siempre ha dicho que puede haber democracia sin liberalismo. Yo que soy un liberal, creo que la democracia, la mejor democracia es una democracia liberal que es procedimental, que es imperfecta, que se demora en lograr resultados, pero que protege a la persona humana, que es el centro del proyecto liberal. Entonces, eso me preocupa que Facebook ahora sea MAGA, pues que Obama se ría con Trump, como como que se esté aguando la oposición en Estados Unidos, porque eso sin duda se transfiere a proyectos antiliberales en América Latina. Entonces, pues a mí lo de Bukele no me gusta y creo que lo más peligroso es pensar que se puede implantar un modelo. Uno puede decir, Bukele fue exitoso en que pacificó a su país, pero las condiciones de El Salvador son muy distintas a las de Colombia. O sea, El Salvador no tenía una democracia institucional antes, o era muy precaria. Colombia sí la tiene. Entonces, ¿cómo se ve la buquelización en Colombia? ¿Con megacárceles? ¿Para qué? Para que se llenen y después hacemos otra megacárcel. O sea, ¿qué es la buquelización en Colombia? Es una pregunta que hay que plantearse. Pues yo con Maduro, o sea, creo que es un dictador terrible. Creo que a diferencia de Laura y de Ana, sí creo que durante las últimas semanas se ha visto una defensa muy aguada y también cobarde de la dictadura de Venezuela por grandes sectores del oficialismo en Colombia. Esta cosa de Petro decir como miren a Pastrana con Pinochet y me vienen a criticar a mí, como esa falacia de que entonces porque Pastrana entrevistó a Pinochet, incluso si a Pastrana le gustara Pinochet, ¿qué importa con que Petro esté siendo permisivo con Maduro? O sea, ¿qué importa? Y creo que también hay que señalar eso, y por eso yo creo que Laura no ha caído en esa falacia hoy, pero le tengo mucha prevención al argumento de la hipocresía, porque uno siempre encuentra algo hipócrita en uno y en los demás, y eso es un problema de la persona que está siendo hipócrita, pero no del argumento. Entonces, por ejemplo, si yo digo Maduro es un dictador y hay que tumbarlo, por ejemplo, me pueden decir usted es un hipócrita porque no está diciendo lo mismo de Bukele. Sí, yo soy un hipócrita, pero mi argumento sobre Maduro no pierde legitimidad. Entonces creo que también hay que ser muy cuidadosos con esos argumentos de hipocresía, porque son muy fáciles en la opinión pública, porque convencen mucho cuando alguien le dice a otra persona que es hipócrita y se deja de hablar de las razones, que es lo que yo creo que debería ser el centro de un debate en una democracia. Entonces, pues esa es mi gran conclusión, porque me tengo que ir a trabajar. Increíble.
A trabajar, trabajar y trabajar. Sí, es como tú eres incoherente, no, tú eres incoherente, no, y es Y como mientras tanto los dictadores están torturando gente, o sea, mientras nosotros nos echamos la culpa por hipócritas. solo una cosa es, Sí. yo creo que Yo soy no, bueno, no, es que como dale, habló de mí, Andrés, iba a decir que, No, a ver, no, no, el falso dilema a mí me parece tenaz. Es que a mí me pasa en mis conversaciones cotidianas con el tema de Maduro y entonces dicen, ay, pero es que en Colombia hay una dictadura, en Colombia, como así, que llevan 200 años gobernándonos lo mismo, que se roban las elecciones, es exactamente lo mismo. A mí me parece ofensivo y me parece que está mal de acuerdo. y estoy contigo en eso. Quería señalar la hipocresía de Bukele, ¿sabes? Hablando de Maduro ese día, trinando, cuando trinó esta misteriosa, que ya después se supo que era una burla de carterita azul, que empezó la gente a preguntarse qué era. O sea, ver a Bukele haciendo esto me parece hipócrita, me parece ofensivo, me parece que hay que señalarlo, ¿sabes? Pero estoy contigo y creo que parte de la gran precariedad que hay en el debate público tiene que ver con esos falsos dilemas que se crean cuando se van a abordar los temas. Sí, total. Yo solo diría que no estoy de acuerdo con una cosa, y es que Petro discursivamente ha sido muy díscolo y eso está mal, o sea, cada vez está más absurdo todo lo que dice de verdad frente a todos los temas, pero yo sí entiendo su posición, es una posición muy difícil, porque hay una cantidad de intereses de Colombia que se están encerrando en esa dictadura en este momento, que dependemos de este tirano y en muchas circunstancias que él tiene que propender por, no sé, el tránsito entre la frontera, una cantidad de intereses que tampoco puede salir la estupidez que dijo Uribe, invadamos Venezuela y hagamos una intervención militar. Yo creo que es una situación muy compleja que discursivamente la podría resolver mucho mejor. O sea, Boric me parece un súper buen ejemplo ahí de rechazarlo sin tener que armar la Segunda Guerra Mundial o la Tercera. Bueno, eso es, Andrés Caro se tiene que ir, pero ¿alcanzas a estar los comentarios? No. Bueno, entonces te vamos a extrañar, nos vemos en una semana, Andrés Caro. Sí, Vamos semana a hablar. tras semana. Bien, Chao, Omar. Andrés. Chao, Laura, Anita. Saludos a Santiago y a Carlos. Ay, Santi, ¿podemos meter a Santiago, por favor? Eso. En reemplazo de Andrés Caro. Son unos grandes zapatos que llenar. Eso. Hola, ¿cómo están? Hola, Santi, que Hola, la gente te quiere conocer. Mucho gusto. Pongamos los comentarios. Bueno, tengo que decir, la dicha de nuestra audiencia, Laura Ardila, con tu llegada a este programa es sistemática. O sea, wow. Todo el mundo Dios diciendo... mío, vamos a ver. Pero por favor, mire los comentarios. Es que obviamente no los podía poner todos, pero me gusta la nueva comentarista, no todos Bogotá. Excelente, Laura, muy buena interacción. Hasta Caro asintió con sus argumentos. Me gusta la gente que dice me guarda Laura. Me gusta esa expresión cuando alguien, ¿sabes? Cuando alguien dice... No la conozco. ¿Qué me guarda es? Como que te acoge, Ah, qué bonito, sí. recoge, ¿cierto? Está muy lindo. No es tan común para mí, pero qué lindo, gracias. Ah, Liliana. Dice, uy, esta Marta estaba muy brava. Ana, quien se refiere a sí misma como una niña, es ella que dice que los ministros son un kinder y ella una niña que se enfrentó a un momento político. Creo que estás totalmente equivocada en tus apreciaciones. Eres muy joven para ser tan sectaria. Marta, yo he tratado de superar mucho el trauma de lo de las niñas. Yo tengo una niña de 6 años que es una fuerza de la naturaleza. Entonces esa palabra ya no me parece... Yo sé que mucha gente sí la usa de manera para expresar despectiva, pero no es mi caso. Quiero seguir siendo en muchas cosas una niña. Me gustan esas pequeñas violaciones a las normitas absurdas como la prohibición del vapeador. Eso me encantó. Gracias, Andrés Caro. De acuerdo, lo demás es medio facho. Y quería preguntarle a Caro eso, ¿no? Que precisamente estaba hablando de eso hoy, que ahora todo el mundo se le dice facho. Yo tengo que decir que yo tengo mucho esa muletilla. Cualquier persona que me parezca medio... De derecha sí, me pasa también, creo que a todos. Lo grave es que pasa en el discurso público y a la hora de tomar decisiones, o sea, porque la palabra queda vacía al final.
Y pues Petro no solo es experto con ese, sino con el, pues con el golpe blando, duro. Ha habido muchos golpes, muchos golpes. ¿Qué más había por ahí? Mira, Laura es la mejor contratación del año. Del año pasado y de este año. Gran programa, los sigo siempre desde Australia. Hay un montón de gente que nos escribe desde otros lugares del mundo. Muchas gracias por conectar. Sí. Qué ¿Qué nota, Juan. Si era el sueldo, Juan. Reflexión final, señorita. Ana, esta no, esa es la que ya te habían puesto. Perdón. No, es que Marta estaba muy brava. Ana debe reconsiderar su opinión respecto a la competencia que tiene el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué le pareció el concepto de la CIDH? Yo creo que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para investigar al presidente constitucionalmente. Voy a poner en los comentarios, Marta, en ese comentario te voy a poner una columna que escribí que dice cuál es mi posición frente a eso, pero sí, me parece que eso es un error. Y me pareció linda. Heroínas, las madres de Soacha, las lideresas sociales del Chocó, las campesinas de Montes de María, las mujeres campesinas de Nariño, del Atlántico, de Buenaventura, de los Santanderes. 100% de acuerdo. Sí. Qué bonito. Este país está tejido por esas mujeres. Laura Ardila lo sabe. Sí, qué lindo que los refrenden ahí, de verdad hemos debido mencionarlos. No, pues nada, arranca un año de Patria Boba, arranca año de pre-campaña, que es campaña. De hecho, arranca un año bien interesante para el país. Siempre decimos que se juegan cosas, pero especialmente, y hablando de dictaduras, se están jugando cosas. Y pues va a ser muy chévere estar acá hablando de todos esos temas. Ojalá que sea un buen año, Ana y Santiago. Ojalá que sea un buen año para Colombia. Te cuento que Santiago se va a graduar de periodismo este año. En marzo es mayo. Sí, en abril. Y también de historia. Ojalá sea un buen año para el periodismo. Yo creo que estamos en un momento de una crisis con esto de Meta, que quizás en otro programa hablamos de, vamos a empezar a sentir las consecuencias, no sé cuándo en América Latina, pero creo que ojalá puedas hacer periodismo, Santiago, que no se nos acabe el oficio antes. Pero nada, yo digo que si nos quedan pocos años de periodismo, que sean los mejores. Tienes aquí a la mejor maestra, Santi, qué afortunada. La gente no le gusta cuando uno se echa flores con los colegas, hay cierta gente que le molesta, pero ¿qué se le hace? Es lo que hay. Admiración. Bueno, entonces nos vemos en una semana. A toda la gente que sigue este podcast, por favor, suscríbanse. Gracias a la gente que nos escucha, también a la gente que nos ve. Dejen comentarios y que este sea un buen año, que nos sigamos viendo por acá. Un besito para Laura, para Santiago. Chao. Chao a todos. Chao, Santi. Chao. Chao.